Estudiantes de 7.2, tengan buenos días en la mañana del día de hoy, 20 de agosto, 9 en punto de la mañana. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, chicos, ¿sí se ve y se escucha bien? Sí, señor. Bien, Sí, vale. señor. Bueno, chicos, Sí, profe. vamos a continuar con nuestra clase Buenos del días, día de hoy. profe. Buenos días, Hamel. Hamel, ¿ese perrito que está ahí es suyo? ¿El que tiene usted de foto de perfil? No, No, porque se ve muy chistoso con una cáscara de patilla como si fuera un no. casco. Bien, me pareció curiosa su foto. Chicos, nos vamos a ubicar aquí en la guía donde estamos viendo los temas a continuación, pero nos vamos a ir primero que todo al anexo número 3. ¿Listo? Está al final de la guía, por favor se ubican los que la tienen ahí en físico. Los que no, pues bueno, aquí la estoy proyectando. ¿Listo? Voy a ponerla un poco más amplia. ¿Listo? Es necesario que nosotros ubiquemos eh, la imagen para poder entender un poco más de lo que fue Roma y lo que implicó, digamos, la caída del imperio. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Atila. Resulta, chicos, que ustedes pues ya les expliqué en la clase anterior que Roma tuvo un proceso, ¿cierto? Pasó primero a ser una república. Recuerden que Grecia, que se encuentra aquí en esta región, pues fue un gran imperio, ¿listo? Fue un imperio. Alejandro Magno llega a ser poseedor de todo lo que ustedes prácticamente están viendo en el mapa. ¿Listo? Alejandro Magno conquistó desde lo que es Portugal hoy en día hasta China, es decir, todo esto fue el imperio de Alejandro Magno, todo el norte de África. Alejandro Magno muere, el imperio griego entra en decadencia, o el imperio macedonio como tal, entra en decadencia, y luego los romanos toman parte de esa cultura, ¿sí? Roma, aquí queda la capital, Roma. Y luego ellos pues pasan a ser una república y luego se establecen como un imperio. Recuerden que yo les decía a ustedes, chicos, que una de las características que tienen los imperios es que se van expandiendo, ¿cierto? Van conquistando. Entonces, el imperio romano llegó a ser toda esta parte. ¿Listo? Todo lo que hoy en día es España, lo que hoy en día es Francia, lo que hoy en día es Italia, Grecia, ¿listo? Todo esto pasa a ser Roma. Incluso aquí hacia el lado oriental, pues pasa a ser Turquía y demás. Y en el norte de África, pues lo que aquí se alcanza a ver y la parte que viene acá que pues, no se ve en este mapa. Todo eso llegó a ser el Imperio Romano, ¿listo? Pero Roma tuvo un gran inconveniente siempre que de una u otra forma fue la causa de su caída, ¿listo? Vamos a ver que en el año 474, si mal no estoy, pues el Imperio Romano se divide en dos, y hablaremos del Imperio Romano de Oriente y el Imperio de Occidente. El Imperio de Oriente, que se establece en Constantinopla, capital de lo que hoy en día es Turquía, en Estambul, y el otro imperio pues se cae, ¿listo? Es decir, se acaba ese imperio. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Vale? Porque habían unos pueblos que se llamarán los pueblos bárbaros. Y estos pueblos bárbaros reciben ese nombre porque no eran pertenecientes a Roma. ¿Listo? Entonces, en Roma debemos entender algo muy importante acá, chicos. Alguien creo que activó el micrófono por ahí. Entonces, ¿qué pasa con Roma? Roma establece unas políticas de conquista, ¿listo? Entonces para ellos era muy importante el ejército romano, ¿listo? El ejército romano conformado, y aquí debemos entender algo, por romanos, ¿listo? Porque el ciudadano romano, quien tenía, por decirlo así, la nacionalidad de romano, pues tenía una serie de privilegios que no tenían los que no eran romanos. ¿Listo? Entonces aquí debemos entender eso. Habían personas
pertenecientes al Imperio Romano, que eran romanos, y otros que a pesar de que nacían en el Imperio Romano, no eran considerados romanos, ¿listo? Porque eran pertenecientes a tierras que eran conquistadas, ¿listo? Entonces, esos eran algo así como unos ciudadanos de segundo nivel, siendo que el ciudadano, pues, con más derechos y más privilegios, por decirlo de alguna forma, era el propio ciudadano romano, nacido en Roma, con derechos romanos, podía participar de la política, podía participar en el Senado, ¿sí? Podía participar en asuntos legales, podía tener algo así como, diríamos hoy en día, un abogado, ¿cierto? Y podía pues participar de los privilegios económicos que tenía la ciudad, que la encontramos acá, ¿listo? Donde les estoy marcando. Esos ciudadanos pues eran los que formaban el ejército, y el ejército pues tenía una gran importancia como en todos los imperios, porque el ejército es el que les permite ir conquistando, ¿listo? Ir ampliando las fronteras. Entonces los romanos pudieron conquistar todo el sur de Europa, pero no pudieron con los pueblos del norte, ¿listo? Y entonces estos pueblos vamos a llamarlos bárbaros, lo que son los germanos, de ahí que viene el nombre de Germania, del país Alemania, ¿cierto? Los germanos fueron lo que hoy en día son los alemanes. Los sajones, que eran otro pueblo bárbaro, aquí lo vemos en el mapa, pues son los que hoy en día serían del norte de Europa, lo que es Bélgica, parte de Francia y parte de lo que son los Países Bajos y Luxemburgo, sería hoy en día. Los sajones también conquistaron Inglaterra, ¿listo? Una parte de Inglaterra. Entonces, si ustedes han visto de pronto la serie Vikingos, que está en Netflix, que es una serie muy famosa en estos días, y es una serie que tiene una gran muestra, pues, cómo era la cultura, en este caso de los vikingos, quienes los vikingos eran los del propio norte de Europa, ¿cierto? También fueron considerados bárbaros. Pero en sus orígenes, en la caída del Imperio Romano, los principales pueblos bárbaros fueron los sajones, los germanos, los francos, los godos y los visigodos. ¿Listo? Que eran esta parte. ¿Listo? Todo el norte de Europa fue siempre muy difícil para Roma conquistarlo. Y ya vamos a ver el porqué. ¿Listo? Entonces nos vamos nuevamente a nuestra lectura. Acá nos ubicamos. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta, chicos, que cuando se habla de un imperio, se está hablando de un pueblo que somete a otro. ¿Listo? Un pueblo que llega, conquista, se apropia de las tierras, se apropia de las culturas, se apropia de los animales, de los ganados, de la gente, la obliga en muchos casos a través de la violencia a ser pues parte de su imperio. ¿Listo? Los obligan, y aquí debemos tener algo muy importante, y es que hay una cuestión que se llamarán impuestos, ¿listo? O tributos, también, eso lo vimos aquí en América con la conquista también. Y esos pueblos que llegan y someten a los otros, los obligan a pagar impuestos muy altos, ¿listo? ¿Qué es un impuesto? Es un pago que usted hace para recibir, entre comillas, un beneficio, ¿cierto? Así como si su papá es dueño de la casa en la que vive, él todos los años tiene que pagar un impuesto, se llamará en este caso pues el impuesto predial, y él va y paga un impuesto por tener esa casa. Si su papá tiene un carro, pues paga un impuesto por poder andar ese carro, ¿cierto? Si usted va, por ejemplo, a Bucaramanga, y digamos que usted va a ir a un qué sé yo, a un McDonald's, ¿sí? Y vaya a almorzar o a comer con su familia hamburguesa, pues ahí usted paga un impuesto, ¿listo? Por poder comer esa. Entonces, los impuestos siempre han existido, ¿vale? El problema está en que cuando hablamos de una invasión, pues los impuestos son mucho más altos, ¿vale? Porque recuerden que hay un pueblo que es sometido por otro, ¿listo? Y el que tiene el poder, pues de una u otra manera lo hace notar a través de la fuerza, a través de la violencia y a través de el pago económico.
¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá, chicos? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, listo. Recuerden que si alguien tiene una pregunta, activa el micrófono, ¿vale? No le dé pena activarlo acá. Entonces aquí hablamos de que el Imperio Romano cae en el año 476. ¿Listo? Ahí es cuando, porque Roma fue muy grande, entonces a medida que iba avanzando, pues iba encontrando cada vez más dificultades, ¿sí? Cada vez necesitaba un ejército más grande para poder defender sus fronteras. ¿Listo? Entonces ya no bastaban con los ciudadanos romanos, sino que ellos tenían que contratar y contrataban soldados de los pueblos que ellos mismos habían sometido, ¿cierto? Entonces pensemos que usted lo obligan a perder su casa, a perder su familia muchas veces, y luego ese mismo que lo obligó a usted a perder todo eso le dice, venga, vaya y pelee a favor mío, ¿sí? Pues eran ejércitos que ya no tenían la misma disciplina, que ya, digamos, no tenían el mismo sentido de pertenencia por el imperio, porque muchos de esos ejércitos o de esos soldados habían perdido todo lo que tenían gracias al imperio romano. Entonces, ahí empezaron a haber dificultades, ¿sí? Y al ser un imperio tan grande, ¿sí? Pues digamos era casi que imposible mantener las fronteras protegidas. Entonces eso dio paso para que aquí, vamos a ver, los pueblos bárbaros tuvieran, digamos, la posibilidad de invadir a Roma. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar de algunos pueblos romanos, los vamos a nombrar porque pues, cuestiones de tiempo es muy extenso esto. Hablamos entonces de todos los pueblos romanos como aquellos que no eran pertenecientes a Roma, es decir, que todavía no habían sido conquistados por Roma. Entre estos, pues podemos hablar de lo que son los godos, quienes a su vez se dividen en dos. Estos son pueblos bárbaros, vuelvo y les digo. Los visigodos y los ostrogodos. ¿Listo? Hablamos también de los francos, de los suevos, de los burgundios, de los anglos, de ahí que hoy en día hablemos de Inglaterra, ¿sí? Ingla hace referencia a los anglos. Si usted escucha una canción o hablar a alguien, uno le dice anglo parlante. Bueno, ellos eran los pueblos bárbaros, ¿listo? Hablamos de los sajones, de los jutos, de los vándalos, ¿listo? Entonces fíjese que cuando a alguien le dicen, uy, esto es un vándalo porque salió a protestar, pues de una u otra manera lo están tratando como un bárbaro, ¿listo? Los bárbaros, que no eran romanos. Y aquí pues encontramos algunos de esos pueblos, ¿vale? Vamos a entrar a mirar el problema con los hunos, y es que este pueblo, de entre todos los bárbaros, ¿sí? Pues fueron un pueblo muy particular, porque si bien es cierto, todos los pueblos que estaban al norte de Europa estaban luchando contra los romanos, los hunos no eran propiamente europeos, ¿sí? Los hunos venían de lo que hoy en día es Mongolia, ¿listo? Que es un país que queda limitando con China. Y Atila, quien era el líder, ¿listo? Vamos a hablar de este personaje, pues se caracterizaba por ser un tipo bastante brutal en las batallas, ¿listo? Pueblo que ellos iban conquistando, pueblo que iban arrasando. Mataban niños, mujeres, violaban, ¿listo? Se robaban todo, mataban el ganado, quemaban las casas, quemaban los cultivos, es decir, era un pueblo bastante temeroso, ¿listo? Y ellos tenían una ventaja, y es que los mongoles históricamente desde estos tiempos, ¿listo? Han tenido una facilidad para manejar y montar lo que son los caballos, ¿sí? Los caballos mongoles de hecho son caballos muy ligeros y muy rápidos, y desde esa época estos señores los utilizaban como un arma de guerra, ¿sí? Entonces pensemos lo siguiente, chicos, hay un ejército y está esperando, digamos, a los enemigos. Recuerden que en ese entonces, pues los ejércitos y las luchas no siempre eran como hoy en día, que usted va y puede disparar de esta montaña a la otra y usted puede matar a alguien sin siquiera verlo, ¿cierto?
Estamos hablando de que en estas épocas de los imperios y demás, pues las luchas eran cuerpo a cuerpo. Entonces imagínese usted estar formado en un ejército, tener 500 soldados y ver al frente 1500 soldados, por ejemplo. ¿Sí? Saber usted que es casi una muerte segura, saber usted que los otros son tremendos luchadores, ¿sí? Que tienen armas, que tienen escudos, tal vez con más resistencia, pues debía ser algo temeroso, ¿no? Y saber usted que se va a ir a matar allá o que lo van a matar o que literalmente usted mata o lo matan, pues digamos que eran batallas bastante distintas a lo que hoy en día nosotros conocemos como una guerra. Eso llevaba a que los hunos pues fueran extremadamente violentos, y aquí vemos en la imagen cómo es, pues esto es obviamente de una película, ¿sí? Pero aquí podemos ver cómo eran las espadas que ellos tenían, que eran un tanto distintas a las espadas romanas, listo, los trajes y demás, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a mirar acá este párrafo. Nos dice que los caballos tenían una gran importancia para este pueblo, es decir, para los hunos, habituados a combatir montados. Y es que aquí estos señores tenían una ventaja que no tenían los romanos. ¿Listo? Si bien es cierto, los romanos tenían una caballería muy poderosa, los romanos no tenían la habilidad para pelear desde el caballo. Los hunos se caracterizaron porque eran muy buenos arqueros en la monta. ¿Listo? Entonces ellos podían ir montando a caballo y tenían una gran precisión a la hora de usar el arco y la flecha. ¿Listo? Y ese, aunque parezca algo insignificante, pues cuando usted está luchando cuerpo a cuerpo, ¿sí? Cuando usted tiene que ir allá a mocharle la cabeza a alguien, literalmente, a cortarle los brazos de un espadazo, a sacarle las tripas, pues es una batalla muy brutal. Si alguien tiene la posibilidad de matar a otro sin acercársele, pues eso es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, esa utilización de los caballos y esa utilización del arco y la flecha les permitieron a los hunos ganar muchas batallas. Y ese ganar muchas batallas representaba expandir el reino mongol. ¿Listo? Entonces, estos señores ocasionaban pues terror por donde pasaban y lograron, vamos otra vez aquí al anexo número 3, al final, lograron someter a Roma. ¿Listo? Si nosotros observamos acá la imagen, pues vemos cómo el imperio de Atila toma todo lo que es el norte de Europa. ¿Listo? Y obliga a Roma a perder sus tierras, ¿vale? Entonces, vamos a ir mirando aquí que nuevamente en la lectura que hay unas causas y unas consecuencias de esto, de este tipo de invasiones. ¿Listo? Vamos a mirar las causas, ¿vale? Es decir, el por qué se dieron tantas invasiones. Unas de ellas, pues vamos a ver acá, nos dice que se deben a que fueron las poblaciones bárbaras fueron entrando en una crisis económica, ya que fueron aumentando. ¿Listo? Entonces, al crecer los bárbaros, pues de una u otra manera necesitan alimentarse, necesitan expandir sus ciudades, sus comunidades, y eso fue haciendo que, como Roma era tan grande, pues tenían que empezar a quitarle espacio a Roma, al imperio romano. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se le quita el imperio, cómo se le quitan las tierras a un imperio? Pues a la lucha. ¿Listo? Yendo a la confrontación, peleando, y pues esas luchas constantes que tenía Roma no las tenía en un solo frente, las tenía por todos los lados, al tiempo. ¿Eso qué demanda? Soldados, demanda armamento, ¿sí? Demanda caballos, demanda costos, y al subir esos costos de la guerra, pues tienen los ciudadanos romanos que pagar más impuestos. ¿Listo? Y entonces eso genera una crisis económica dentro del Imperio Romano que también será causa de la caída. El espíritu guerrero de los germanos, desde los tiempos de Cayo Mario, de Augusto y Marco Aurelio, emperadores,
reyes de Roma, quienes intentaban invadir el Imperio Romano. ¿Listo? Entonces eran unas guerras ya muy antiguas de cientos de años que tenía Roma con los pueblos vecinos, ¿listo? Con aquellos que no lograron someter a su imperio. El afán de conseguir nuevas tierras por parte de los bárbaros, el territorio ocupado que ellos tenían pues era pequeño, como ya les dije, y necesitaban pues expandirlo. Ellos también querían su propio imperio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Luchar. ¿Listo? Y los pueblos bárbaros utilizaban unas técnicas que no eran muy buenas con la tierra, ¿cierto? Entonces gastaban muy rápido la tierra y tenían que ir a otras regiones a conseguir alimento. Y esas otras regiones, pues era Roma. Entonces tenían necesariamente que invadir el imperio. ¿Listo? ¿Vamos o no vamos? ¿Preguntas? ¿Claros? ¿No claros? Bien, sigo. No, profe. Todo bien, profe, todo ¿Listo? bien. Yo les recomiendo, chicos, que ustedes, si pueden, se vean la película Gladiador, ¿vale? Ya se la había recomendado en la clase anterior, pero vuelvo y se la digo a los que no estudiaron, porque es una película que permite entender muy bien cómo era Roma, ¿sí? ¿Sabe cómo se llama la película? Gladiador, Ah, bueno. Gladiador, es una película que la dan frecuentemente por televisión, lo que pasa. Profe, cuando acabe la clase nos mandan el nombre al grupo, profe. Ah, listo, no hay problema, ¿vale? Y voy a buscar unos enlaces Bueno, profe. de lo que es Roma, de pronto unos documentales que están en internet y eso les va a servir para que entiendan un poco más y refuercen, ¿listo? En vez de ponerse a jugar Free Fire o a Bueno, ver profe. Pedro el Escamoso en las noches, pues se ponen a ver el documental y van a Ya se aprender. acabó la novela, profe. ¿Ya se acabó? Ah, qué vaina, pero ahí empieza otra, de esas novelas viejas, que eso es lo único que dan acá en televisión colombiana, novelas viejas, No, reencauchadas. yo ya ver si me la puedo ver porque yo no tengo televisión. Ah, bueno, entonces si no tiene televisión, eso es un favor. Hoy en día la televisión no sirve para mucho. ¿Listo? Pero bueno, eso será otra cosa. Entonces, esas son las causas de las invasiones bárbaras. ¿Listo? Es decir, el por qué. Ahora vamos a ver qué ocasionó esto. ¿Listo? ¿Qué ocasionó en Roma el hecho de que fueran invadidos? ¿Vale? Entonces, dice aquí en la lectura, el orden que imponía Roma se rompió. ¿Listo? Recuerden que una de las características que tuvo Roma a lo largo del tiempo es que eran, pues, a pesar de ser muy grande el imperio, pues tenían casi siempre las mismas disposiciones legales, políticas, ¿sí? Las leyes las iban imponiendo en todos lados, ¿vale? Pero al ser invadidos, pues eso se empieza empieza a quebrar, ¿sí? Entra en fragilidad el imperio y va a generar pues que de una u otra forma vayan cayendo toda esa fortaleza que tenían, se empieza a debilitar y ahí es donde empiezan a aprovecharse todos los pueblos bárbaros. ¿Listo? Entonces, durante casi un milenio, Roma fue unidad, desde que fue una república hasta que fue el imperio, y pues ya vimos que en el año 476 después de Cristo se cae el imperio romano. ¿Listo? Otra consecuencia que tenemos acá es el hecho de que la lengua que ellos tenían, que era el latín, ¿sí? Pues ya como van siendo invadidos, pues el pueblo que llega impone también su lengua, ¿sí? Impone también su habla, impone sus costumbres y eso ocasionó de que el latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano, fuera modificada. ¿Listo? Luego nosotros hablaremos de que ahí surgen las lenguas romances. Recuerdan que en la clase anterior creo que era que hablábamos de ellas, las lenguas, entonces surge aquí el castellano, surge aquí el francés, surge aquí el portugués, surge lo que será el rumano, ¿listo? Que son lenguas romances, es decir, cuyo origen es el latín, ¿vale? Y surgen por las invasiones y por la caída del Imperio Romano. Se empiezan a mezclar el latín con el idioma de los francos y generará el francés, por ejemplo. ¿Listo? Otra de las consecuencias
que tiene la caída o las invasiones bárbaras, mejor, es la decadencia de las ciudades. ¿Listo? Ciudades que de una u otra manera contaban con unos privilegios, como por ejemplo el agua, ¿vale? El acueducto, yo les hablaba a ustedes del acueducto, y el hecho de que el agua pueda llegar a la casa era un privilegio que tenían los ciudadanos romanos, no en las principales ciudades, ¿listo? No en los pueblos, pues en el pueblo tenían el río, tenían ahí el pozo, entonces les tocaba ir a sacar. Pero cuando una ciudad tiene un baño, ¿sí? Cuya posibilidad de estar limpio, pues eso es un privilegio, ¿vale? Con la invasión de los bárbaros, muchos de ellos lo que hicieron, como no conocían los baños, ¿listo? Por ejemplo, los hunos no conocían un baño, ellos simplemente hacían donde fuera, ¿listo? Entonces, por eso también se les llama bárbaros, y por eso hoy en día el concepto de bárbaro pues es casi una ofensa, ¿cierto? Si yo le digo, si por ejemplo alguien llega aquí a clase y empieza a escupir ahí al lado del compañero, uno le dice, hombre, no sea bárbaro, pues quiere decirle, hombre, no sea vulgar, ¿cierto? El concepto de bárbaro en nuestro diario vivir, pues es un concepto de desprestigio, para ofender, ¿cierto? Nadie lo toma como algo positivo. Y es por esto, porque los bárbaros eran de verdad pueblos grotescos, sin modales. Ellos, como venían de otra cultura, ¿sí? Una cultura guerrera siempre, pues un soldado no necesita ser fino, un soldado no necesita ser educado, ¿sí? Un soldado no necesitaba comer con cubiertos, por ejemplo, eso donde sea y como sea, ¿listo? Entonces, todo ese tipo de situaciones fueron ocasionando que las ciudades decayeran, que ya los habitantes que estaban en las ciudades emigraran, ¿sí? Y eso genera algo muy importante, y es que una de las consecuencias de las invasiones en todo momento de la historia, pues es el hecho de que generan desplazamientos, ¿no? Aquí lo podemos ver en Colombia. Colombia es uno de los países que más desplazados tiene a nivel mundial, y es uno de los problemas que nos agobian, ¿cierto? Porque pensemos lo siguiente, chicos, que usted esté en su casa, por allá en el campo, en su finca, tenga sus cultivos, tenga sus vacas, sus animalitos, ¿cierto? Vivan todos ahí felices en su casa, y de aquí a mañana llegue alguien y le diga, o se va o lo mato, pues eso es una cosa que le cambia a usted la vida de un momento a otro, ¿cierto? Y en Colombia eso lastimosamente todavía se sigue viendo. Entonces fíjese que algo que para nosotros es muy actual, como es el desplazamiento por la violencia, eso se ha vivido a lo largo de la humanidad. Eso no es nuevo. ¿Listo? Entonces fíjese que desde esta época, estamos hablando de hace casi 1500 años, por no decir que más hacia atrás, pues la situación ya se ha dado, ¿listo? Y esto siempre han existido desplazamientos, y es una consecuencia de las invasiones, ¿listo? Bien, seguimos. Desaparece el comercio marítimo por parte del Imperio Romano, ya que los germanos, quienes eran los que toman el norte de Europa, ¿sí? El norte del Imperio Romano, pues ellos no tenían mayor experticia en lo que era el comercio marítimo, ¿sí? Como eran bárbaros, eran más dados al agro, eran más dados a la ganadería, entonces no tenían mayor importancia en la parte marítima, ¿listo? Y de esa forma, como fueron invadidos, pues los germanos, quienes invaden el norte junto con los hunos, entonces se apoderan de las tierras, ¿sí? Que de una u otra manera es recuperar sus propias tierras, ¿listo? En todo caso, pues eso genera una crisis económica en Roma, y esa crisis económica, lo vamos a ver en la siguiente clase, será una de las principales causas del quiebre en el imperio. ¿Listo? Y luego, pues tenemos que se pierde mucha cultura por parte de los romanos. Los romanos eran muy dados a lo que era la poesía, a lo que era la retórica, ¿sí? Que ya les indiqué en alguna clase que era, y eran muy dados a toda una serie de artes. ¿Listo? Y todo eso se pierde porque llegan unos bárbaros que no les interesan, ¿sí? No fomentan el desarrollo cultural,
simplemente están pensando más en lo básico, que es la alimentación, que es la tierra, que es la riqueza. Pues yo para ser rico no necesito un poeta, no necesito un pintor, no necesito un cantante, ¿cierto? Entonces, pues ahí se va viendo la situación. ¿Listo? Por favor, chicos, me escriben en sus chats, en el chat, el nombre de ustedes. Ya veo que hay algunos que lo escribieron. Los que faltan, por favor, lo escriben ahí. ¿Listo? Entonces, chicos, de esa forma terminamos el tema de hoy. Ya viene luego la otra clase, vamos a ver como tal lo que fue la caída del Imperio Romano. ¿Listo? Por hoy era como unas causas y consecuencias. Bien, chicos, les voy a explicar el trabajo. Trabajo número 4 lo deben entregar el 23 de agosto. ¿Listo? Deben entregarme el trabajo 4. Entonces, la actividad... No, pero esto ya pasó. Señora, Profe, ¿el 20 qué? 23 de agosto. Aquí les estoy escribiendo. Me deben entregar ese día. A más tardar, ¿no? Ustedes ya... ¿Profe, una pregunta? Esperen, permítame un momentico. Ustedes ya hicieron la actividad 2 y la actividad 3. Las hicieron las 2 semanas anteriores. ¿Listo? Vamos a hacer la actividad número 4 y me van a entregar a más tardar el lunes. ¿Listo? Es decir, después del lunes no les recibo esto. La actividad 23, perdón, la actividad 4 y la actividad 2. La actividad 3 no me la van a entregar. ¿Listo? Todavía no me van a entregar la actividad 3. Simplemente la 2 y la 4. ¿Vale? Y les voy a explicar en qué consiste la actividad 4. ¿Listo? Entonces, me van a responder ustedes de forma argumentada pues las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que existían tantos pueblos bárbaros? No es buscar en internet. Yo no les estoy preguntando aquí cuáles son los pueblos bárbaros. ¿Listo? Les pregunto a ustedes por qué cree que existían tantos. ¿Vale? ¿Por qué? Necesito que usted me dé las causas del por qué cree que esos pueblos o que habían tantos pueblos. ¿Listo? ¿Por qué el incremento de la población de los bárbaros causó problemas económicos? ¿Listo? Eso está en la guía y eso lo expliqué. Hoy en día se presentan problemas por la apropiación de tierras, es decir, que alguien llegue y le quite la tierra al otro. ¿Eso pasa hoy en día? ¿Será que sí? ¿Será que no? No me vayan a decir sí o no. A mí ese tipo de respuestas ustedes ya saben que no me sirven. Yo necesito que usted me explique el por qué sí o el por qué no. ¿Listo? Y eso, nada de eso lo va a encontrar en internet. Si usted busca en internet y me saca eso, yo me voy a dar cuenta que eso fue sacado de internet y no le valdré ese punto. D. Fue importante para los romanos la pérdida de la cultura, política e idioma. ¿Qué consecuencias trajo esto? Si esto pasara hoy en día con nosotros, ¿qué cree que pasaría? ¿Sí? Si hoy en día nos invadieran y perdiéramos nuestra cultura, nuestro sistema político y perdiéramos nuestro idioma, ¿qué pasaría? ¿Cómo creen que sería la situación? ¿Sí? ¿Qué desencadena esto? ¿Listo? ¿Cuáles son las consecuencias culturales? Ojo, culturales. No me interesan de otro sentido en este momento. Solamente pregunto por la cultura. Para un pueblo cuando es invadido por otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la cultura de ese pueblo que es invadido? ¿Qué consecuencias trae? Y por favor me dan 2 ejemplos. ¿Listo? Ese sería el punto 1. El punto 2, me van a hacer ustedes un crucigrama con 12 conceptos de lo que hayamos visto en el periodo. Es decir, con palabras, por decirlo de alguna forma, palabras que sean de gran importancia en lo que hemos visto. No me vayan a colocar ahí mamá, por ejemplo, perro. No, no hemos visto nada que tenga que ver ni con la mamá ni con el perro. ¿Listo? Cosas que se relacionen con lo que hemos visto. Me van a hacer ustedes un crucigrama. Yo aquí les doy un ejemplo, ¿sí? No es llenar porque yo no estoy viendo. Aquí yo les coloco, esto es un crucigrama de animales, pero es un ejemplo.
No me vayan a llenar esto porque pierde el tiempo, porque yo no voy a revisar eso. ¿Listo? Y por eso dice acá, según el siguiente ejemplo, chicos, según esto, así, parecido a como está ahí. ¿Listo? Y usted mismo va a responder el crucigrama. Porque dicen los dos conceptos que no me gustaron de latín, No le entendí muy bien, por favor, ¿podría repetir? que de los 12 palabras así que me llamaron la atención de la guía. Sí, 12 conceptos. Por ejemplo, yo les voy a dar aquí uno. Roma. Si se dan cuenta, hemos hablado de Roma, ¿cierto? Entonces, Roma es un concepto clave en lo que hemos visto en el periodo. Entonces, usted no me va a colocar aquí solamente Roma. Ojo aquí con esto, chicos. Y por eso les pongo acá el ejemplo, ¿vale? Porque muchas veces, voy a ampliar acá esta imagen, porque muchas veces ustedes me cometen el error de que me colocan solamente las palabras así y no me colocan esto. Esto es fundamental, ¿sí? Yo cómo puedo saber qué palabra va aquí si no me dan una pista. Entonces estas son las pistas. Entonces ubicamos por ejemplo el número 1, mire, aquí está. 1. Mamífero acuático muy inteligente y simpático. Entonces, ¿qué animal será? El delfín, muestre, delfín, sí señor, sí cabe. ¿Listo? Pero yo no puedo saber esta respuesta si usted no me está dando una característica, una cualidad o una pista de eso. Entonces lo mismo van a hacer. Por ejemplo, y ojalá que no lo vayan a hacer porque si yo doy el ejemplo no lo valgo después, ¿vale? Capital del imperio, yo puedo colocar acá, vertical 1. Profe, Entonces yo coloco aquí, Roma. ¿Listo? profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Será que usted puede mandar por el WhatsApp eso grande? Pero esto es un ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo. Usted lo va a hacer parecido. No me vayan a llenar este mismo cuadro. Lo vuelvo y les digo, yo no necesito que usted me hable aquí de los animales. Esto es un ejemplo. ¿Sí? Si yo se lo mando ahí, pues yo si quiere se lo mando, no tengo problema. Pero no es llenarme este crucigrama. Por eso dice acá y vuelvo y repito. Según el siguiente ejemplo. Si es un ejemplo, pues es algo parecido, no es esto. ¿Listo? Si quiere yo lo mando, pero si se confunden, pues yo ya expliqué aquí cómo es. ¿Listo? Entonces, chicos, recuerden... Una pregunta, Sí, ¿por qué no podemos enviar la actividad 3? porque por ahora voy a sacar 4 notas. ¿Listo? Ya entregaron ustedes la actividad 1 y entregaron la contextualización. Algunos la entregaron, otros que nada que ver por ahí. La actividad para cuándo es, profe, la actividad 4. Por eso, para el 23, para este lunes. Este lunes en el horario tendríamos clase de 8:50 a 9:45. Quiere decir que ese día pues nosotros no nos vamos a conectar porque les voy a dar el tiempo, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen el fin de semana, ahorita tendríamos pues digamos como ese día pues les doy para que ustedes tengan y puedan desarrollar la actividad y me la entreguen. ¿Listo? Si la actividad la entrega el martes, ya no se la recibo. Es decir, tiene viernes, sábado, domingo y lunes para que la entregue. Ya se supone que hicieron la actividad 2, la Profe, actividad el 4 lunes, es el muy lunes de fácil. 1 al lunes hasta las 12 tiene para entregarla. Pues la idea es que la entreguen esa hora, sí señor, antes de la 1. Si me la entrega a las 3 de la tarde no hay problema. Si me la entrega el martes no se la recibo. ¿Listo? Profe, una Ok, pregunta. profe. Señor Freddy. Profe, siendo el mismo día, pero que no se pase al siguiente. Exacto, que sea ese día. No importa la hora. Listo, pues en la medida de lo posible temprano, pero si no puede porque de pronto tiene que ir al pueblo, bueno. ¿Listo? Si me la entrega Profe, ese yo ya día. tengo la actividad hecha, entonces la puedo mandar ahorita. ¿Usted ya hizo la 4? ¿Y cómo hizo la 4 si no lo habíamos explicado? Con la ley. Bueno, a ver, permítame un momentico. El problema de hacer las actividades sin la explicación, amigo, es que yo asumo que cuando yo explico una actividad, doy unas pistas.
Por ejemplo, para la clase de hoy yo prácticamente respondí una pregunta, esta, ¿sí? Entonces, a veces yo les voy a colocar puntos de más. Por ejemplo, hoy no lo hice, pero les iba a colocar un punto más aquí en la actividad, ¿vale? Entonces, si usted ya tiene hecha la actividad y no ha esperado la explicación, puede ser que esté entregándome trabajo incompleto o algo así, ¿listo? Pero sí, si ya las tiene, hágale. Señor Gabriel, Profe, es que yo ya tengo la actividad 2 y 3 hechas, ¿ya se la puedo enviar? pero la 2 y la 4, la 3 no. Si me entregan la 3, yo no la voy a tener en cuenta. ¿Listo? Solamente 2 y 4. Y profe, y a los niños que tienen mala funcionalidad, no pasa nada que si se la podemos enviar el día siguiente o no la reciben. Pues preferiblemente por eso le estoy diciendo desde hoy. Sí, porque es que yo entiendo que hay algunos que tienen mala conectividad y demás, pero también entiendo que hay algunos estudiantes que me han salido con ese cuento. No digo que sean ustedes particularmente, ¿sí? Otros estudiantes. Me dicen es que yo no tengo conectividad, profesor, y uno los ve conectados, compartiendo estados en WhatsApp, ve uno que están, ¿sí? Entonces dice uno, si tienen para enviar conectividad para estar en Facebook o para estar en otras cosas, pues pueden hacer el trabajo, ¿sí? Por eso le digo, no lo deje para el último día. Fíjese, la actividad 4 fácilmente usted la hace en 1 hora. No creo que se demoren más de 1 hora haciéndola. Está muy fácil, muy corta. Por eso yo pongo esas actividades para que no dejen, porque si usted la va a enviar el lunes a las 12:59 del día y preciso ese día llovió y no hubo internet, pues amigo, ya es cuestión de ustedes, ¿listo? Entonces ustedes deben también, chicos, a no esperar para el último momento todo. Tienen tiempo, tienen viernes, sábado, domingo y lunes. Si la va a enviar al último día, pues es como complicado. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra cosa, chicos? No, señor. Bueno, amigos, si no es más, entonces éxitos, juiciosos, ya saben la fecha, ya saben qué entregar, qué no entregar. Entonces, muchachos, les deseo lo mejor y nos estaremos viendo en una próxima clase. ¿Listo? Es probable que yo les haga un video, se lo comparta, un video de repaso para el día de mañana. Señor, señora, no sé quién me pregunta. Profe Giovanni, Señor. profe, qué pena, es que la actividad 3 no se entrega. No, señor, la 3 no. Por lo que ya les expliqué. Vamos a este periodo, voy a sacar 4 notas. Necesito sacar 4 notas. ¿Listo? La actividad 2 y la actividad 4. Con esas 2 notas ya tengo 4 registros. ¿Vale? Entonces, por ahora la actividad 3 no. ¿Listo? Solamente 2 y 4. ¿Listo, chicos? Entonces, bien. Que tengan un feliz día. Entonces nos estamos viendo. Cualquier cosa, por favor, Profe, el preguntan. lunes yo le puedo enviar la actividad 2 y 4. Sí, señor, usted la puede enviar el lunes. ¿Sí? Si usted quiere hacerla, Dale, enviarla. profe. Bueno, feliz Recuerde día. el cumplimiento, ¿no? Que hay varios ahí que no me entregaron a tiempo las actividades anteriores. Entonces, no dejen para el final, ¿vale? Listo, chicos, les deseo lo mejor, que tengan un feliz día. Un abrazo a todos. Chao, profe. Chao, profe.